conocerse, los amantes dudan, no saben ordenar sus deseos, se estrechan con violencia, se hacen sufrir, se muerden con los dientes, los labios, se martirizan con caricias y besos. Y ello porque no es puro su placer, porque secretos aguijones los impulsan a herir al ser amado, a destruir la causa de su dolorosa pasión. Y es que el amor espera siempre que el mismo objeto que encendió la llama que lo devora sea capaz de sofocarla. Filos y psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Sucede que esto lo escribió Lucrecio, un filósofo romano, en el año 50 antes de Cristo, y pues bueno, esto nos da pie para comenzar nuestro episodio en el que vamos a hablar de heridas de infancia y relaciones de pareja. Y tenemos con nosotros, bueno, además de saludar a Óscar, que está aquí ya listo, tenemos con nosotros y estamos muy contentos de que nos acompañe Nadia González, gran amiga. Ella es psicóloga, psicoterapeuta sistémica, tiene una certificación en mindfulness y en disciplinas positivas, diplomado en métodos alternos para solución de conflictos, entre otras formaciones, y bueno, una gran experiencia. Entonces, bueno, bienvenida Nadia, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ustedes que pensaron en mí. Yo también estoy muy contenta de compartir este espacio con mi psicólogo y mi psiquiatra de cabecera, grandes amigos. Bienvenida, Gracias. Nadia. Estamos muy Gracias, contentos Oscar. de tenerte por acá. Y me estaba viniendo a la mente un meme que ya por ahí les aparecerá. Un meme que tiene a Pedro Pascal comiendo algo y de repente así está todo sacado de onda. Y dice, cuando me doy cuenta que esa química impresionante entre la pareja no eran otra cosa más que vidas de la infancia. Y bueno, pues con esto queremos comenzar y pues para decir que es un tema que yo he escuchado que anda por ahí mucho en el aire, que anda por ahí mucho en las redes sociales, ¿no? Porque bueno, pues se ha hecho como común este concepto de las heridas de la infancia, ¿no? Que a mí me parece que es como una metáfora para hablar del mundo interior y de las dificultades del mundo interior, pero pues bueno, también eso se ha combinado con algo que también está muy en boga y bueno, que tiene que ver con los asuntos de la pareja, ¿no? Y entonces cuando relacionamos esas dos cosas, pensamos que hay como una vida subterránea, en lo que nos estaba leyendo Adriana sobre Lucrecio, ¿no? Unos aguijones, decía por ahí, ¿no? Que se hacen presentes en las interacciones de pareja y pues yo creo que a los que estamos aquí presentes, pues podemos recurrir a nuestra experiencia, ¿no? De la psicoterapia, de los acompañamientos, y en general, pues para hablar de esta relación entre las heridas de la infancia y las relaciones de pareja. Porque de hecho es un tema que ves con mucha frecuencia en tu consulta. O sea que, bueno, creo que lo vemos los tres con frecuencia, y ya sea en parejas o también en terapia individual, ¿no? O sea, con las personas que llegan hablando de sus conflictos, y ahí vas descubriendo esto que comentaba Óscar, ¿no? No sé, ¿qué tanto lo ves tú en consulta? Híjole, un montón. Yo creo que 10 de cada 10 personas. Ouch. Sí, es un tema bien frecuente. Me gustaría explicarles un poquito a su audiencia, como siempre a mis pacientes les explico que el tema de heridas de la infancia, justo, es un tema como bien popular. Y luego, una vez por una pregunta que me hizo una paciente, justo por eso es que siempre les explico esa parte. Cuando vamos a hablar ese tema, vamos a explicar ese tema. Les digo que ese es un tema que yo no vi en la carrera, o sea, que no imaginen que yo tuve
heridas de la infancia 1, heridas de la infancia 2, ¿no? Nivel 1. No, o sea, realmente es un tema que más bien sobre la marcha y en la práctica y leyendo como otros textos fuera de la carrera, pues fui como entendiendo esa parte y a lo mejor lo vimos en la carrera, pero no con ese nombre, ¿no? Lo vimos como situaciones en el desarrollo o en esta parte donde veíamos el desarrollo de la infancia y demás, ¿no? Pero les explico que entiendo esa parte como si fuera, cuando hablamos, por ejemplo, que también es un tema muy relacionado niño interior, ¿no? El niño interior o la niña interior, y que lo entiendo, tanto heridas de la infancia como niño interior, como si fuera una zona de nuestra mente, yo así les explico, como una carpetita en nuestra mente, en nuestro disco duro, que guardó un montón de información. De todo tipo, ¿no? O sea, no solamente heridas o situaciones negativas, o sea, también ahí se guardaron informaciones pues de todo tipo, ¿no? Y a broma también siempre les digo a mis pacientes cuando vamos a hablar de ese tema, les digo, mira, todas las personas, les digo, parecemos personas normales. Todos vamos por la vida ahí pasando desapercibidos hasta que entramos a una relación de pareja. Ahí es donde revienta toda la cloaca de lo que uno traiga no trabajado, no sanado, o de esas carencias o esas situaciones que traigamos como en carencia, ¿no? Como en pendientes, como si trajéramos pendientes en el interior y que a veces no somos conscientes de esos pendientes, pero bueno, cuando entramos a la relación o al vínculo, ahí se develan como todas estas situaciones y de ahí es que las relaciones pues empiezan como con esta zona linda, romántica del enamoramiento y luego van pasando curiosamente como a zonas bien dolorosas o bien conflictivas, al grado que hay pacientes que luego en terapia te dicen como cuando están en proceso de separación, luego te dicen como, en mi vida, o sea, mejor solo, no, gracias, esto está horrible. Y viene de ahí, ¿no? Como de ese dolor, de ese sufrimiento que implica, pero en ese punto, o sea, cuando la cosa empieza a calar, a doler, pues yo creo que es una oportunidad maravillosa como para poder hacer ese revisión hacia adentro, ¿no? Digo, porque también es una opción quedarse solo, no es que no sea una opción, pero pues sería como muy lamentable, ¿no? El que alguien justo por cosas que no comprende o heridas que trae internas, pues tomara una decisión desde ese lugar del desconocimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde, a lo mejor ahí es donde llegan muchos a terapia, ¿no? Justo como en ese punto, o que a veces llegan por otros temas cuando es en terapia individual, pero que ya luego eventualmente sale alguna situación relacionada a esa zona, que es una zona, híjole, de mucha riqueza, de mucha luz, pero también es una zona de mucho dolor y de mucha oscuridad, esa zona, ¿no? La zona pareja. Y pues yo creo que ustedes también lo observan así en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo en que esas famosas heridas de infancia que son llamadas así actualmente, pues que se pueden expresar también en otro tipo de relaciones. Estamos Ujú. ahora hablando en las relaciones de pareja, ¿no? Que como dices es cuando se abre todo y explota, ¿no? Sí, Pero también puede darse en la relación con los jefes, en las relaciones así con es. amistades, en cualquier tipo de relación, puede Sí, manifestarse esa herida o esas heridas. totalmente, se manifiesta en cualquier vínculo, pero creo que en los vínculos donde hay una expectativa mayor o donde hay un involucramiento emocional mayor, creo que ahí es mucho más notorio, pero sí, ciertamente se refleja en todas las relaciones, en todos los vínculos, va a estar de alguna forma presente esa situación, ¿no? Por ejemplo, no sé, como la persona que tuvo a lo mejor un papá súper estricto, súper autoritario y que en un contexto laboral pues repele los jefes, ¿no? Repele como a los jefes, a veces simplemente por el hecho de ser la autoridad, a veces ni siquiera por el hecho de que sean con estas características, a veces solo por el hecho de que es la figura de autoridad, ya hay un repele así impresionante, ¿no? Y que son esas cosas que luego en terapia, como que en terapia uno va dando respuesta en esos procesos introspectivos en los que uno entra, como que empiezas a cuestionar cosas, como que empiezas a voltear atrás y a hacer como un recuento de tu historia y luego empiezas como, ay, qué curioso que yo tengo esta característica, ay, qué curioso que me pasa esto con los jefes, ay, qué curioso que no puedo vincular sanamente o tan fácilmente con las mujeres o con los hombres, no sé, dependiendo cada caso, ¿no?
Sí, y pensaba en que, digo, hace ratito dijiste, Nadia, que como en esta carpetita, ¿no? Donde se guarda todo. Ujú. Y también se me hace muy, muy importante recordar que así como las heridas, pues también se guardan como los elementos amorosos y de desarrollo, Así ¿no? es. Ahorita, como dicen, vamos a hablar o nos vamos a enfocar en esto tan común que se dice de heridas de la infancia, ¿no? Pero ahí están, no, no es que haya un departamento, ¿no? Para las heridas y un Exacto. departamento, o sea, como que nuestra mente, y esa es la complejidad, ¿no? Que nuestra mente está como compuesta de todos estos elementos, ¿no? Yo pensaba cómo aparecen o cómo se manifiestan las heridas de la infancia según los procesos de las parejas, ¿no? Ujú. Pensaba, por ejemplo, en el inicio, ¿no? En el enamoramiento, después en el desenamoramiento, ¿no? Después ya en la etapa del compromiso y del desarrollo y bueno, y en las crisis, ¿no? Entonces, no sé, pensándolo así, por ejemplo, en la etapa del enamoramiento, pienso que hay como distintas perspectivas, o sea, porque Ujú. habrá quien dice que en la etapa del enamoramiento las heridas de la infancia parece ser que se pausan un poco y entonces aparecen como todos los procesos químicos y ya sabemos la idealización y ya sabemos que ese que está ahí o esa mujer que está ahí enfrente de nosotros se convierte en la mejor mujer del mundo, en el mejor hombre del mundo, ¿no? Con todas las atribuciones, ¿no? Aunque los que estén detrás de nosotros digan así como que, ¿qué estás viendo? ¿No? O sea, Sí, sí, como que no estamos viendo la misma cosa, ¿no? sí. Y que en este asunto de la elección de pareja, ¿no? Algunos dirán, bueno, está el enamoramiento y se pausan las heridas de la infancia que entonces no hacen cuestionar a las personas como lo que quieren encontrar en la otra persona y no lo están recibiendo, ¿no? Pero otros dirán que no, que precisamente en la elección de pareja también ahí van las heridas de la infancia, porque las heridas de la infancia quizás se manifiesten en la elección de pareja y en el enamoramiento como todo aquello que no tuve, como todo Así. aquello que no recibí, o como todas las cosas que sí me hirieron y que no voy a encontrar para nada en esta persona, o que esta persona me va a salvar de todas estas experiencias negativas o de falta o de ausencia o de abandono o de no reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, que está aquí en este asunto de la elección de pareja, pero que parece ser que en el momento en donde más se hacen presentes, como decía Nadia hace ratito, me parece es en la etapa del desenamoramiento, ¿no? Que desenamoramiento sabemos que no implica desamor, ¿no? Ujú. Más bien estamos hablando de esta etapa que va desapareciendo, en la que nuestra mente y nuestro cerebro no pueden estar todo el tiempo, ¿no? Porque pues Sí. ni pueden No los secretar todas podríamos estas sostener. sustancias, ni los podemos sostener, ¿no? Entonces en el desenamoramiento, en donde ya comenzamos a ver la realidad del otro, ¿no? O de la otra, ahí es donde aparecen, pues, ¿no? Nuestros deseos insatisfechos, ¿no? Los traumas también, los traumas de la Ujú. relación que hemos vivido con nuestros cuidadores, con nuestros padres, donde aparecen también como las expectativas que también hemos formado a lo largo de la vida, ¿no? Porque también vamos formando nuestra propia identidad y expectativas y entonces vemos a la pareja enfrente y comenzamos a demandar todas esas cosas porque sentimos que nos las tienen que dar, ¿no? Exactamente. Porque además tienen que pues darle satisfacción pues, ¿no? A todas nuestras necesidades y deseos, ¿no? Y que entonces ahí viene como esta otra etapa del crecimiento, en donde me parece que las personas, los individuos, las parejas, tienen la alternativa de pensar que esas fallas o esas faltas o esos deseos pues son responsabilidad, ¿no? De cada uno, ¿no? Y que se tienen que trabajar de manera en común, ¿no? Y bueno, pues pensaba eso, ¿no? Y bueno, nada más me venían a la mente, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, también les vendrán a la mente como estos momentos en donde los pacientes dicen, me estoy dando cuenta que me casé con mi papá, ¿no? Me estoy Híjole, dando súper cuenta común. que me casé con mi mamá, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza un momento como muy importante, ¿no? De crecimiento. Sí, totalmente. Creo que esa parte que dices, Oscar, es bien, bien importante como, porque justo a veces elegimos, hay una teoría de la psicología que dice que elegimos a la pareja desde la similitud, ¿no? O lo que nos hace resonancia. Y a veces, digo, cuando lo que hace resonancia es sano, pues justo a lo mejor vamos a elegir, si yo tuve un papá amoroso, cuidador, protector, no sé, ciertas características, una mamá igual, ¿no? A lo mejor yo voy a elegir algo similar a eso, con lo que yo me sienta familiarizada, que me resuena, que me siento cómoda, y eso está padre. Nada más que justo, o sea, implícita está la expectativa de esta persona permanentemente tendrá que proveerme de esos elementos.
El problema es que no nos avisan que somos seres autosustentables en todo sentido y que pues que mi pareja es un ser humano y como ser humano pues no va a estar todo el tiempo al 100%. Y no sé si mi pareja, si soy hombre y mi pareja es una mujer o lo que sea, pues de pronto hay hormonas, hay muchas situaciones que van a impedir que mi pareja esté en ese nivel de proveedora permanentemente. O al revés, o si mi pareja es hombre, pues es una persona, pues, y también tiene una vida y también tiene situaciones de estrés fuera de la relación o fuera del vínculo, en el trabajo, no sé, en tantos lugares, ¿no? O en tantas situaciones, y tampoco, o sea, tampoco va a estar disponible y como proveedor para mí. Y ahí es donde a lo mejor, aunque yo elegí desde ese lugar que pudiera parecer sano, pues yo empiezo como a tener el conflicto de que no siempre está a mi disposición como esos elementos, ¿no? Y puede ser que elegí desde ahí o puede ser que yo elegí desde lo que no me es familiar, pero porque lo que me es familiar es muy como conflictivo. Eso pasa menos, creo. Justo con el meme que decías, Oscar, luego les digo a mis pacientitas, las que son más jóvenes, que están en ese proceso de elección de pareja y tal, les digo, mira, cuando vayas al antro y te encuentres a uno con el que dices, no, hombre, la química y tal, córrele, córrele, ahí no es, ahí no era. No es. Vete por otro lado, ¿no? Y luego además me hace pensar también si no nos hacemos conscientes pues de esas famosas heridas, de esas carpetas, ¿no? Que están allí como diciéndonos, búscale por aquí, por allá. Pues luego esa repetición en la elección de parejas, ¿no? O sea, porque también esto pasa con frecuencia. Alguien elige a una pareja que no era la que necesitaba y se separan, viven el duelo y a los 3 meses está con una pareja igual, nada más que se llama diferente, ¿no? Y es así, Así es es. que otra vez volví, es que yo pensé, y pasa este mismo proceso que comentaba Oscar al principio, este tema del enamoramiento, todas esas hormonas, todas esas sustancias que hacen que se pierda la objetividad de alguna manera, y otra vez lo mismo, otra vez el conflicto, y ¿qué es lo que pasa? Que, como también comentabas, Nadia, que luego muchas personas se sienten como, es que yo no sé elegir pareja, No, como si no fuera nací nada para más un tema más. de elección, como si voy al aparador y siempre, no, no, o sea, hay un trabajo que hacer, Así hay un es. trabajo importante, hay una tarea, hay un tema de autoconocimiento y de echarnos un clavado a nuestro pasado, no para culpar, sino para identificar, entender y entonces hacernos responsables de Exacto. este momento de nuestra vida, ¿no? Sí, Exactamente. sí, ahorita que decías, Adriana, acerca del autoconocimiento, continúa lo que nos leíste al principio y me gustaría leer la siguiente parte, ¿no? Que tiene que ver con la importancia del autoconocimiento. Como veíamos, pues la frase es de Lucrecio, ¿no? Un poeta y un filósofo, y dice así, hablando del amor, pero no es así, no. Cuanto más poseemos, más arde nuestro pecho y más se consume con los dientes contra su boca, con los ojos, inundando los ojos, se abrazan una y mil veces hasta hacerse daño. Pero todo es inútil, vano esfuerzo, porque no pueden robar nada de ese cuerpo que abrazan, ni penetrarse y confundirse enteramente cuerpo con cuerpo, que es lo único que verdaderamente desean. Y es que ellos mismos saben que no saben o qué desean, y al mismo tiempo buscan cómo saciar ese deseo que los consume sin que puedan hallar remedio para su enfermedad mortal. Hasta tal punto ignoran dónde se oculta la secreta herida que los corra. Fuerte. A ver, eh, ¿cuáles son esas famosas heridas de la infancia, Nadia? A ver, platícanos. Pues en las autores que son como populares en ese tema de las heridas, hablan usualmente de 5 heridas, que son como las que están así pues muy famosas en redes y tal. Yo a mis pacientes les explico que pensar en que hay solo 5 maneras o sea, que ponerle solo 5 formas es como súper limitado, pero bueno, o sea, comúnmente se habla de 5, ¿no? Que son a ver si me ayudan a recordarme, no sé si me acuerdo de todas, pero es la herida de la injusticia, la herida de humillación, la herida de abandono, la herida de, em,
Rechazo. De traición y de rechazo. Ajá. Ujú. Esas son como las 5 famosas, pero la realidad es que es como súper limitado, ¿no? También por ahí esta autora que es muy famosa, que hasta hay libros sobre ese tema y tal. También es importante que la gente sepa que también es muy limitado a veces como esa teoría, digo, por algo es que no nos la enseñan en la universidad, ¿no? Porque no tiene todo el sustento científico como para hacerlo una teoría válida para la ciencia, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, habla de situaciones relacionadas al cuerpo como a la corporalidad, como por ejemplo, si la gente tiene herida de traición, dice que pues que las personas tienden a ser corpulentas como estos chicos de gimnasio, ¿no? Entonces, digo, habrá cosas que resuenan y tengan como coincidencia, pero a mí me parece también como muy limitado. Digo, yo he visto en consulta personas que traen esa herida así a máxima potencia y no tienen esa fisonomía, o sea, no es necesariamente así, pues, o sea, todo lo que leamos que no tiene pues como ese aval de la ciencia, no es una ley, pues, no es una ley absoluta, no es como algo de lo que uno se va a basar, ¿no? Para decir, ay, mira, voy a ir a elegir pareja y a los que vea que tengan estas características, ay, no, esos no, porque entonces va a haber problemas, ¿no? No es tan así, más bien es pues aventurarse como al conocer cada persona, cada situación y vamos a encontrar como muchas diferencias en ese sentido. Pero esas son las que son así bien, bien populares, ¿no? En las redes y demás. Sí, y eso que dices me parece muy importante, Nadia, porque invita precisamente al autoconocimiento, ¿no? Y no como a la salida fácil de decir, bueno, pues este libro dice que entonces yo estoy clasificado en la herida de rechazo y entonces lo que yo tengo que hacer lo que dice el libro, me tiene que aplicar lo que dice el libro y entonces ya me quito del trabajo, ¿no? Del trabajo de conocerme, de tratar de conocer más mi relación, de tratar de ver la historia, ¿no? De todo esto. Pienso que esto de las heridas de la infancia, otras corrientes psicológicas, pues cada corriente psicológica la va tratando como a su manera, ¿no? Por ejemplo, en la psicología profunda, el psicoanálisis, pues podrá decir que hay pues una vida inconsciente, ¿no? Un inconsciente individual, un inconsciente de la pareja y que en ese inconsciente pues se hacen patrones de relación y patrones emocionales que se manifiestan luego como en las crisis, en los conflictos y que luego esos conflictos pues toman el significado de esas dinámicas inconscientes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la psicología cognitiva, ¿no? En la psicología cognitiva dirá que, bueno, que como tú dijiste al principio, o sea, vamos aprendiendo un montón de estrategias, ¿no? De adaptación y que entonces cuando llegamos con una pareja, esas estrategias de adaptación chocan con otras estrategias de adaptación, Así ¿no? es. Y también con otras creencias y que entonces esa crisis, pues, ¿no? O esos choques que hacen estrategias no adaptativas, pues, para la relación, ¿no? En términos como de placer, en términos como de que la cosa se vaya acomodando bien, así se entenderían las heridas de la infancia, ¿no? Desde la psicología cognitiva, ¿no? O sea, no es adaptativo, las creencias no son las adecuadas, chocan y entonces tiene que haber como un proceso de adaptación tanto de las creencias como de las estrategias y conductas, ¿no? Que hay que poner en juego, ¿no? La psicología, o la terapia sistémica, pues ya a mí me parece bien importante, ¿no? O sea, cómo entiende las cosas como en sistemas, como en interrelaciones y bueno, pues que también ahí los sistemas conformados dentro de la mente de las personas pues están chocando, ¿no? Están No sé. chocando y entonces a eso le llamamos heridas, ¿no? Porque genera crisis y falta de sentido y malestar y sufrimiento tanto interno como del sistema, ¿no? Desadaptaciones o crisis que se atora la homeostasis, dice, ¿no? Lo Exacto. sistémico. Y bueno, esto que decían del autoconocimiento, pues es una línea que también hemos estado como comentando en todos los capítulos, ¿no? O sea, la importancia del conocimiento de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato que estábamos diciendo esto de las etapas y que decía Nadia 10 de 10, ¿no? Yo decía, pues es que todos somos, ¿no? Es que todos somos Sí. esas criaturas, todos somos esos seres que vamos a estar deseando cosas,
de las cuales nosotros tendríamos que tener como principalmente esas soluciones, ¿no? Pero todos también la mente nos gana, ¿no? Y la mente pues no la podemos controlar del todo, o hacernos o apropiarnos de ella, sino que ese es un proceso de toda la vida. Y mientras no nos apropiamos de cosas de la mente, pues le estamos reclamando a la otra persona, ¿no? Le estamos cobrando la factura, ¿no? De la historia que yo he vivido a la otra persona. Exacto, exacto. Ahorita que decías de factura, Oscar, me acordé que un ejemplito que les pongo mucho a mis pacientes para no necesariamente de heridas de la infancia, sino que hay una cosa que yo le llamo, pero que va de ese mismo tema, ¿no? Y que cuando a veces en terapia les digo, mira, imagínate que todos los seres humanos interiormente traemos una deuda emocional, como una factura que nos deben justo, ¿no? Y un cheque con números rojos que no nos habíamos enterado que teníamos, pero que de pronto empezó a haber estos conflictos. Bueno, ya llegaste a terapia y acá te vas a ir enterando de algunos puntos, ¿no? Y hay como varias herramientas o ejercicios, pero por ejemplo, en ese tema yo les digo a mis pacientes que es bien importante como darnos cuenta cuántos ceros tiene rojos ese cheque, cómo se llaman como esas deudas o esas heridas que están ahí implícitas, porque al final del día, digo, aunque en psicología luego no hay como unas recetas de cocina, ¿no? Pero hay como, luego mis pacientes como si me las demandan, pues trato de, trato de traducirlo a veces o hacer ciertas herramientas que les ayuden a poder sí hacer tangible eso que es tan intangible, ¿no? Entonces hay un ejercicio que hacemos en donde yo les dejo, por ejemplo, hacer una carta a esas dos figuras, a la figura papá y mamá, y siempre les explico, no es que estas figuras sean las únicas que generaron esa deuda, hay muchos elementos que generaron esa deuda, pero vamos a pensar que vamos a tomar una pequeña muestra con estas dos figuras, ¿no? Y entonces en esa carta hay varios elementos a rellenar, yo les doy como la estructura y hay un elemento que dice, por ejemplo, reclamo. Y entonces yo les digo que ahí se van a dar permiso, les digo, no la vas a entregar. Una vez me pasó que un paciente no le avisé que no se entregaba, la entregó y bueno, al rato ya tenía yo a la mamá en terapia. Pero les digo, no se entregues para trabajo terapéutico. Y entonces en el reclamo ponemos, yo les digo, te vas a dar permiso de poner todo lo que se te ocurra, así todo lo que puedas reclamar a esas figuras, desde cosas que puedan parecer muy insignificantes hasta cosas que a lo mejor hirieron, dolieron y que capaz nunca te has dado permiso de voltear a ver, ¿no? Y entonces, bueno, ya de esa parte, de la parte del reclamo, cuando yo la leo, cuando la leemos y la compartimos en terapia, yo voy identificando como ideas o palabras más específicas como de las cosas que le quedaron a deber a esta persona. Entonces, por ejemplo, en lo que yo voy leyendo digo, ok, yo voy haciendo notas, ¿no? Y digo, ok, eso que me está leyendo me suena a que le quedaron a deber atención, aliento, reconocimiento, paciencia, como educación emocional, compañía, lenguajes del amor, la expresión del amor en todas sus formas. En fin, pongo como una lista de palabras que cuando mi paciente me va leyendo, pues a mí me van resonando, ¿no? Como de carencias, como carencias que van saliendo a la luz. Y entonces está bien chistoso porque ya después que yo tengo esa lista de palabras, pues ya yo se las comparto, ¿no? Y luego les digo, ok, ahora te la voy a volver a leer, pero tú vas a pensar que yo te estoy leyendo, no, ya, olvídate ya de papá y mamá. Tú me vas a decir si estas palabras que yo anoté aquí en lo que tú me escribiste resuenan con las cosas que tú usualmente demandas a las parejas o los motivos por los que tú te has separado de parejas anteriores. Está bien ilustrador ese ejercicio porque, híjole, normalmente las primeras 4 que yo anoté son el tema de reclamo a todas las parejas. Atención, compañía, con un montón de cosas, pero que se ponen allá a la luz, ¿no? Y entonces ya les digo, ay, ¿te suena? ¿Te suena que eso es por lo que peleas tanto a tu pareja o por lo que peleabas a las parejas estas anteriores? Yo creo que 9 de 10 me dicen, sí, totalmente. ¿Cómo sabes? Perfecto. ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo adivinaste? Pero les digo, no soy bruja, solo estudié algunas cosillas que me hacen ver esa parte. Y luego ya la parte más interesante, más productiva para mi gusto es cuando ya le pusimos nombre, ok, entonces les digo, bien, ahora
tenemos un trabajo, que es esa parte a la que le llamamos trabajo personal. Tenemos un trabajo, cada una de estas cosas, tú imagínate que son deudas de banco que tú te acabas de enterar que tienes, como una cuenta por cada palabra de esta, y entonces vamos a empezar a hacer abonos para que esa deuda se salde. Y los abonos, les explico que son acciones de mí para mí, y ahí estamos hablando de autoestima, ¿no? Ahí entrelaza como esta palabra que tiene que ver con, bueno, con autoconocimiento, autoestima y tal, pero es hacer ese trabajo, por eso siempre les digo que la autoestima es como, híjole, como el boom de todos los procesos, ¿no? Sí. Y luego les explico otra cosa también importante, les digo, mira, todas las acciones que tú hagas, no me puedes involucrar a nadie. Ahí no va a entrar la pareja y no van a entrar los amigos. Son acciones tuyas para ti. Y esas acciones son abono a capital. Esas van a ser acciones abono a capital. Las acciones donde tú involucras gente, por ejemplo, las acciones donde el esposo es buena onda y luego viene y a lo mejor da un poquito estos regalitos, les digo, sí abonan, pero es abono a interés, no es abono a capital. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que si se siente padre, pues sí abona un poquito, sí ayuda, pero no me está ayudando a bajar la deuda. Nada más da esta sensación como de, pues más o menos ahí está ayudando en algo, ¿no? Pero al final del día la deuda ahí sigue. Y entonces, y mientras más sigue, y si yo no estoy haciendo ese trabajo, pues la deuda sigue y sigue creciendo. Por eso es que en algún punto a lo mejor la pareja empieza como a generar más demanda y las relaciones se vuelven como con mucho sufrimiento. Pero bueno, ese es un ejercicio como rápido, sencillo, que me parece como que puede ser útil en esos procesos con las personas, ¿no? Sí, y fíjate que bueno, yo creo que es súper interesante este ejercicio. Yo creo que aquí es importante también mencionar que, pues, idealmente esto lleva un acompañamiento. Porque, por Así es. ejemplo, el tema de, a ver, vas a escribirle la carta a tu papá o tu mamá, a las figuras, pues, que tuviste en la infancia, muchas veces por muchas cuestiones culturales, sociales, religiosas, etcétera, es como, es que no me puedo enojar, ¿cómo le voy a reclamar? Sí, Es que, y bueno, explicarles esto que ya comentas, ¿no? Es que no se la vas a entregar, pero bueno, tienes derecho a enojarte. No es que exacto. le estés reclamando, no es que le estés dejando de querer o de agradecer. Tienes derecho a enojarte también. Entonces, bueno, ese tema del acompañamiento, porque bueno, luego es, ok, ya le aboné a capital y ahora ¿qué hago, no? O sea, la cuenta se queda abierta. ¿Sí? Exacto. ¿Qué tal si luego se vuelven, me vuelvo a endeudar de alguna manera? Sí. ¿Sí? O me quedo a la mitad y se acabó. Entonces, creo yo que esto es muy, muy importante, el tema del acompañamiento, ¿no? Que Totalmente, comentamos. Ujú. totalmente. Ahorita que decías, Adriana, me recordaba pacientes que luego me preguntan cosas en el proceso, ¿no? Como, oye, Nadia, y como ¿cuántas monedas le tengo que echar yo a esa cuenta? Como esos abonos, ¿no? Como que imaginan que es justo así como algo muy, muy preciso, ¿no? De, vas a poner 10 monedas aquí a la cuenta de atención y mira, listo, con eso quedamos nuevas. Y Claro. no, esa parte también creo que todos mis pacientes se quedan como con la idea muy clara al final de su proceso, durante el proceso, como que ese es un trabajo permanente, o sea, ese es un trabajo, y que a eso es a lo que le llamamos mucho en terapia trabajo personal, ¿no? Que es como ese trabajo constante, que no es de, ya le eché 10 monedas y ya salde. No, es un trabajo que queda ya para toda la vida. Y otra paciente una vez me decía, oye, Nadie, pero es que a ver si estoy entendiendo, es que eso suena muy, muy, muy raro, a ver. O sea, una deuda que yo no generé, me decía, una deuda que yo no hice. Decía, o sea, alguien más la generó. Ahora yo me voy a hacer cargo, ¿cómo? O sea, eso suena muy injusto. Era una pacientita con herida de la injusticia a tope, ¿no? Ah, Y yo le decía, sí, tienes toda la razón. Cuando me lo dijo, decía yo, sí, tiene sentido. Dice, así, pues sí suena bien injusto, le decía, pero sí tienes razón, sí suena como a que, le decía, pero justo lo que decías, Adriana, le decía, es que no es que el otro la generó, o sea, pues tuviste la suerte de que te historia. tocaron te tocó esta historia, le decía, aquí Ujú. es como la rifa, o sea, uno no elige y pues se te toca algo, ¿no? Le decía, no,
pues tú no elegiste eso y la otra persona tampoco eligió su historia, o sea, el papá y la mamá, pues por algo es que generaron esas situaciones de heridas, ¿no? Ellos tampoco eligieron, entonces pues sí es injusto, pero es algo que sale del control de todos. Decía, y sí, tienes razón, sí suena injusto. Le decía, pero te lo prometo que no hay otra forma. Le decía, si la hubiera, yo ya la sabría, yo ya la habría estudiado, yo ya tendría conocimiento de eso. Le digo, y la realidad es que no hay otra manera de sanar o de saldar esa parte más que el hacerse cargo de uno mismo, pues, y el hacer ese proceso que es bien complejo. A veces, Oscar no me dejará mentir que es un proceso bien complejo como todo, ¿no? O sea, el darse permiso, como dices Adriana, de el darse permiso de enojarse con los papás, ¿no? Cuando venimos de una familia, como es mi caso, ¿no? Ya me voy a spoilerear, de una familia como muy religiosa, por ejemplo, en donde te inculcan mucho como esta parte de la honra a los papás y tal. Híjole, encabronarse con un papá es como, no hay manera, o sea, cuesta mucho trabajo como venir y reclamar algo, cuando también ves toda esa parte buena que sí aportaron, ¿no? Y que aparte también creo que eso lo he observado en mis pacientes como hay pacientes que como por sus personalidades, en todas las historias hay luz y sombra, ¿no? En todas. Pero hay pacientes que a lo mejor por su perfil de personalidad, pues se quedaron como con un enfoque más preciso o mayor del área luz, de la zona luz de la historia. Era mi caso. Yo era una persona como hiper optimista, que para mí era, pues yo tuve los papás perfectos, yo no había que reclamar, ¿no? Y claro que había una zona sombra, o sea, claro que había una zona oscura que yo no quería voltear a ver por nada del mundo. Y decía, no, ¿para qué? ¿Para qué le movemos ahí? No, hay que se quede ya tapado Dormida. y no, hombre, dormida. Y cerramos la puerta y ya no entramos. ¿Qué necesidad? ¿Para qué entramos a ese lugar? Pero pues eventualmente la vida y mis procesos personales me llevaron como, o me forzaron de alguna forma como no, a ver, es que también aquí hay cosas que revisar, o sea, no puedes ir por la vida nada más creyendo que la vida es color de rosa, ¿no? Y hay otras personas, les digo, eso lo observo pues en los pacientes en general o en las personas, como que igual que por sus características de personalidad, a lo mejor se quedaron más atentos a la parte sombra, como a la zona sombra de la historia y no voltean a ver que también hubo otra parte, ¿no? O sea, si están vivos, si están, si son Claro. personas que se desarrollaron profesionalmente y tal, pues digo, claro que debe haber habido algo en la luz, o sea, ni modo que haya sido todo malo y tú eres esta persona, ¿no? No, o sea, también debió de haber cosas que contribuyeron a esa parte, pero a veces les digo, yo observo que se les complica a veces o voltear a ver acá, voltear a ver acá, y creo que lo sano o a lo que acompañamos los terapeutas es como a que la persona se pueda poner en el centro y poder observar con perspectiva como los dos lugares, sin atorarse en uno o en otro, ¿no? Y pues bueno, eso es solo como un agregado que me parece importante. Fíjate que aquí, bueno, insisto con el tema del acompañamiento, Sí. porque, por ejemplo, cuando se hace ese trabajo, ¿no? De que, a ver, date permiso, enójate, voltea a ver esa parte oscura, sombría, etcétera. eh, Hay que ayudarle a recordar a nuestros pacientes, pues que los papás que tuvimos hicieron lo mejor que Los ellos dos, pudieron. Y lo claro. que ellos hicieron, seguramente lo hicieron con la mejor intención, creyendo ellos que era lo mejor para nosotros. Claro. Si de alguna manera fueron papás que trataban de educar con violencia, que obviamente estamos en contra de todo esto, pero era lo que sabían, ¿sí? O con rigidez o con poco afecto, porque luego van a acostumbrarse a que no y tienen que enfrentar la vida. Lo más probable es que en su mente, en su corazón, estaba la idea de que es lo mejor para mi hijo, para Esa mi era la hija. forma. Ujú, Exactamente. exacto. Y luego, pues viene esa segunda parte, ¿no? O sea, te puedes enojar, pero luego viene la invitación a la reconciliación Así con es. ese pasado, con esos padres, con esa historia,
¿sí? Y que bueno, eso luego hace como que se pueda llevar un proceso de la mejor manera posible y no nada más dejar como abierto, ¿no? Esto. Exacto. Y bueno, aquí yo creo que también es donde, no sé, Oscar, si también te pase que de repente hay personas que a medio proceso desertan o porque les da miedo eso, o porque dicen, sí, sí, mis papás tienen la culpa, ya me enojé con ellos y se van, o porque dicen, ya no, ya le eché muchas moneditas a esta cuenta y me voy, ¿no? Y hay esa deserción. A veces Sí, regresan, ¿sí? sí, y justo por esto que están comentando, ¿no? De cómo está tan conectada toda la historia con estas demandas que pensamos que son atribuibles solamente a la pareja. Es decir, nuestra mente se va desarrollando con todas las cosas a la vez, ¿no? Con las cosas que vivimos de la escuela, con las cosas que vivimos de nuestros papás, con las cosas que vivimos de las parejas, ya más grandes de los hijos. O sea, la mente va desarrollándose con todas estas cosas juntas y todas están conectadas, ¿no? El significado que yo le dé a mi relación de pareja, por supuesto que influye en el significado que le doy a la relación con los hijos, ¿no? En el significado que le doy a la relación con mi familia de origen. Pero volteándolo, o sea, los significados que me dio mi familia de origen son los significados que yo voy a esperar de mi pareja, ¿no? De mi relación de Sí. pareja. Y estaba pensando, siguiendo con la metáfora del banco, de las facturas y las deudas, que me gustó mucho. Estaba pensando también en otra cosa, porque estamos hablando de deudas, ¿no? Pero yo creo que también hay muchos casos en donde el asunto es que les metieron la idea de que tienen que tener en el banco 100 millones, ¿no? Ay, Y, sí, claro. y este asunto entonces de que los deseos, yo he escuchado a pacientes que me dicen, bueno, es que yo no tuve heridas de la infancia, yo no tuve una vida difícil y todo ese rollo, ¿no? Y les digo, bueno, no es solo eso, ¿no? Sino también los padres nos influyen con sus deseos, ¿no? Nos Mm. influyen con lo que ellos dicen que tenemos que conseguir en la vida, con las cosas que la vida nos tiene que dar, ¿no? Y Ujú. entonces ya no hablamos de lo que no nos dieron, hablamos de lo que nos pusieron de más, ¿no? Hablamos de lo Sí, que nos sí. pusieron de más y entonces yo digo, mi pareja me da 10 millones y no 100 millones, ¿no? Entonces, pues qué defectuosa es mi pareja, ¿no? Qué Sí. defectuosa es mi pareja y entonces pues tengo que estar haciendo un chorro de cosas, tengo que estar haciendo un chorro de cosas, que en ese hacer cosas pues hay por supuesto como mucha devaluación a lo que sí sucede, a las cosas buenas que sí suceden o a los atributos pues positivos, ¿no? Que pueda tener mi pareja, porque entonces no tengo los 100 millones, pues, ¿no? Exacto. Y, y que entonces ahí el asunto de la deuda, pues ahora se convierte pues con una sobreexpectativa, Sí. que entonces nos da la sensación de que estamos fracasando, ¿no? De que no, la vida no está siendo justa con nosotros o de que no estamos teniendo o haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces también creo que este asunto no solamente tiene que ver con los vacíos, sino también como las grandes Exacto. expectativas, ¿no? Que hay sobre eso, ¿no? Y yo he visto pacientes, me viene a la mente como de los dos lados, ¿no? O sea, como aquellos que están como con esta insatisfacción constante, ¿no? Porque no han logrado tener estos 100 millones, pero también los pacientes que están con esas parejas y que constantemente se sienten devaluados o que constantemente se sienten como que no, como que por más que hagan, como por más que pongan, pues, ¿no? A la relación, pues no hay llenadera, ¿no? Como decimos, o sea, no tienes llenadera, ¿no? Y que de nuevo, la importancia del acompañamiento, ¿no? Porque a mí me parece que pues no hay en general mala voluntad, pues, ¿no? De ninguno de nosotros, ¿no? En el asunto de estar como en estas dinámicas. Más bien no alcanzamos a distinguirlas, ¿no? No alcanzamos a distinguirlas, de ahí la importancia del autoconocimiento, como estamos diciendo, del acompañamiento, ¿no? Me venía a la mente un caso donde este paciente pues había sufrido mucho de rechazo porque pues había crecido entre muchos hermanos, y a él por alguna razón que no entendemos pues le había tocado ser como el patito feo, digamos, ¿no? De eso. Entonces era una herida muy, muy profunda, ¿no? Y que entonces en su relación del presente pues con su pareja pues cualquier digamos como desatención o cualquier cosa fría, ¿no? Que pudiera venir, no sé, de la interacción de la pareja, pues a él le generaba como esta sensación de desamor muy profunda, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que era como muy complicado
que habiendo una emoción como tan intensa, pudiéramos distinguir el pasado del presente, ¿no? O sea, porque esta sensación de rechazo, esta sensación de abandono era tan intensa que la persona no la podía distinguir de su relación de pareja, ¿no? O sea, él podía decir, bueno, pues es que el que no te contestara así como tú esperabas, ¿crees que tenga que ser necesariamente una señal tan grande de desamor? O de rechazo. De rechazo, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, pues a través como de estas preguntas, de tratar de poner en su lugar cada cosa, pues iba mejorando, pues, ¿no? O ha ido mejorando el proceso, pero es difícil, ¿no? Es Distinguir difícil. las cosas, y de ahí la importancia, como estábamos diciendo, ¿no? Del acompañamiento y del autoconocimiento. Sí, total. Ahorita me vinieron a la mente un montón de pacientes y de casos también, Oscar, con esto que decías que sí, sí es verdad, como ahí es donde aplica esto que decimos mucho, ¿no? Como que todo en exceso, pues puede ser disfuncional, ¿no? También alguien que a lo mejor no recibió en exceso, quizá, porque creo que es complicado que alguien esté como provisto de todas sus necesidades al 100%, ¿no? Porque pues al final fuimos criados por seres humanos, pero que a lo mejor internalizaron como una expectativa así súper altísima en todo sentido, y que te lo encuentras mucho en terapia, ¿no? Como personas como muy insatisfechas con la vida, no digamos con la pareja, y que nada les embona, ¿no? O sea, que todo el tiempo viven en un permanente como en una constante sensación de que no es suficiente, de que esta vida que tengo está mal, como si estuvieran viviendo en una vida equivocada, ¿no? Y en esto que decías del pacientito, este ejemplo que me dices ahorita último, que nos platicas, mm, hay algo que yo he observado en esas situaciones, en esos temas como de las heridas y en el reflejo en la relación de pareja. Yo he observado, y así se los explico a mis pacientes y les enseño cómo a poder hacer una estrategia, una herramienta en esa parte. Yo me he observado que aquellas situaciones que pican mucho en el interior, y así se los explico, o sea, es porque muy probablemente sea una herida antigua, sea una herida o una herida que tiene como cola larga, yo les digo, como del pasado muy antigua. Esas que pican así durísimo y en donde uno puede a lo mejor tener una reacción desproporcionada totalmente al hecho, ¿no? O a la situación. Justo esta persona que dices, ¿no? Como no me contestó un mensaje inmediatamente, me lo contestó a la hora, y para mí esa ya es la peor muestra de desamor y yo ya me quiero ir a divorciar mañana, ¿no? Sí. Entonces, justo, o sea, y les explico justo así, les digo, mira, estas que pican así durísimo, es altamente probable que estas tengan cola larga, o sea, que estas sean situaciones o cosas que están en tu interior, pero que sean heridas muy antiguas, pero que están resonando con este presente, porque algo en este presente huele similar a eso que dolió muchísimo en algún punto y que capaz ni siquiera lo tenemos identificado. No siempre entro como a esa zona profunda de identificar de dónde y la raíz y tal, no siempre. A veces solo les digo, ponle nombre nada más, ponle nombre a eso que duele muchísimo, a eso que te están quedando a deber, en esa situación que te picó durísimo. Ponle nombre, ¿cómo se llama eso que la persona no está haciendo por ti, que te está doliendo horrible? Y volvemos al tema de la deuda emocional o del cheque, ¿no? Y ya le digo, ¿cómo se llama? A ver, trata de identificar un nombre. No, pues se llama atención, ¿no? O sea, como que le puedan poner un nombre específico. Ah, perfecto, ya tenemos un nombre. Ahora es importante que cuando tú te encuentres con este punto, pues que empieces a hacer con mayor énfasis ese trabajo personal y pregúntate, ok, yo ahorita que esto me está doliendo muchísimo o que esto me dolió muchísimo en esta semana, a lo mejor no lo alcanzan a hacer inmediato. ¿Qué hago en esta semana como súper específico para regalarme eso que está en carencia en esta situación? Y les digo, invéntate 10 cosas o vamos armando un plan de 10 acciones a través de las cuales yo me regale esto, pero muy específico en esta semana. Y armamos un plan con ideas así como con acciones muy específicas y que otra vez entran como en ese trabajo personal. El foco dejó de estar nuevamente en la pareja y volvió a voltear hacia sí mismo. Hay otras situaciones que, como dices, Oscar, que en donde les digo, a lo mejor habrá otros temas que sí no sean del pasado y que sean propiamente del presente, pero a lo mejor esos no pican tanto, pero sí incomodan. No es que esos también voy a hacer de la vista gorda, o sea,
en esos también puedo poner atención y a lo mejor ahí hay algo que trabajar, pero en la relación, como en la parte presente. No es que todo tenga que ver con el pasado, ¿no? Ujú. Hay estoy recordando una palabra que utilizaste al principio, Nadia, que Ujú, hablaste de que somos seres autosustentables, ujú. ¿sí? Y creo que va muy ad hoc con lo que acabas de mencionar. Sí, o Sí, sea, es que estás trabajando esta herida, sí, ok, la entendemos, te faltó, no lo viviste, qué sé yo. Ok, hay que aceptar, esa es tu historia, pero hay que dejarla ya. Sí, sí, no hay que traerla cargando, ¿no? Con esa gran cola, como dices, sí, sino, a ver, ok, la identificas, ahora hazte responsable de eso. sí. Aunque Tú suene da injusto, ¿no? eso, aunque suene injusto, pero me parece que realmente suena más injusto seguir Sí, exacto. sufriendo a causa de eso, ¿no? Eso Claro. por un lado, me encantó eso de que somos autosustentables. Y luego me quedé pensando también en el tema de los sistemas. Ujú, Porque, bueno, cuando hablamos de una pareja, hablamos de un sistema que muchas veces es muy rígido y puede un miembro de la pareja ir a terapia o pueden ir los dos a terapia, ¿no? Se ujú. identifica todo esto, pero como tienen tanto tiempo funcionando de esa manera, se Sí, resisten al cambio. Sí, totalmente. y eso es un desafío tremendo para un terapeuta, ¿no? Hay un libro de unos psicoterapeutas sistémicos que se llama Pescando Barracudas, Ujú. ¿sí? O sea, precisamente haciendo alusión a esa dificultad que muestran muchos sistemas para, para hacer un cambio, para transformarse. Y Ujú. bueno, aquí es un trabajo todavía más intenso, ¿no? Y que la persona se dé cuenta de que es posible esto, entendiendo que, bueno, cuando se mueve un sistema, generalmente hay un caos, ¿sí? Hay un Sí, caos sí, y luego se reacomoda. así Pero la es. intención de que se reacomode es que funcione de una manera más sana, más amable, más en armonía. No sé qué tanta experiencia tengas tú con esta resistencia de los sistemas de pareja o el sistema personal, entendiendo que también nosotros somos un sistema. Sí. Híjole, pues yo creo que también como Yo 8 de sé cada que 10 pacientes, 8 de cada 10 pacientes, incluida yo. no, yo por este camino, ¿cómo no es por aquí? No, así yo no quiero. Este es el camino que yo quiero seguir. Mi terapeuta no me ha entendido lo que yo quiero. Eso es Esto seguido. es lo que a mí me ha funcionado en la vida. Yo Exactamente. así quiero, ¿no? Exacto. Sí, 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 es bien frecuente, Adriana, bien, bien frecuente y, o sea, yo creo que eso también se los explico mucho a los pacientitos, que naturalmente los sistemas crean una resistencia al cambio. Eso es como muy natural, pues, del ser humano. Siempre nos cuesta como trabajo ese proceso, ¿no? Hace poquitito me mudé de un consultorio que tenía y al nuevo, ¿no? El nuevo está precioso, o sea, el otro era un 8, este es un 10 o un 12, ¿no? Y aunque que es como mucho mejor en todo sentido, yo la primera semana era como, ay, no, no, es que este sillón está demasiado alto. Ay, no, 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 es que no, la luz no, esta luz no está padre. Ay, no, es que ya siento calor aquí. Ahora frío. Y- Exacto, pero y yo ya identifico que yo tengo una resistencia al cambio entonces como que ya la identifico, entonces ya nada más di espacio a que pasara ese momento, ¿no? Decía yo, ay, es mi resistencia al cambio. Y luego les pregunto a los pacientes, oye, ¿cómo te has sentido? No, súper bien. Oye, y las otras psicólogas, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te has sentido en el lugar? No, padrísimo. Ah, es mi resistencia al cambio, tú, seguramente. Sí hay les digo, naturalmente esa resistencia. Entonces, pues creo que el reto de los terapeutas que tenemos es justo eso, o sea, como en terapia sistémica le llamamos timing, como a ese espacio de tiempo natural y que para cada paciente puede implicar, a lo mejor para un paciente ese espacio implica un mes, a lo mejor para un paciente implica un año. Hay pacientes que, o sea, es como su tiempo, ¿no? De cada persona. Y
los terapeutas tenemos como mucho ese reto. Yo me he encontrado pacientitos que luego vienen, me llega mucho paciente rebotado, les digo que son o peloteados, que son estos pacientes que ya fueron a 7 lados y luego ya como que dijeron, pues a ver, deja voy con esta, a ver qué. Y ya yo soy como la séptima o la octava terapeuta, ¿no? Y estos pacientes, justo, o sea, de pronto me platican cosas y pues yo identifico que hubo situaciones a lo mejor con los terapeutas anteriores donde no hubo ese acompañamiento neutro en el timing y en donde a lo mejor empujaron demasiado a que, justo eso que dices, Adriana, como a que el paciente, así como de, no, ya bríncale a esta parte, eso me lo has contado 20 sesiones, ya brinca esta otra parte. Hay pacientes que aguantan esa confrontación, hay muchos pacientes que no van a aguantar esa confrontación y que se van a ir, ¿no? Es toda pues por eso es que creo que la terapia es como todo un arte, ¿no? Sí. Pero, o sea, que dices es bien ilustrador, Adriano, o sea, hay como una resistencia al cambio, luego el sistema entra a caos justamente, entra como a una zona de conflicto, por ejemplo, en terapia, en disciplina positiva, cuando estamos haciendo manejo conductual con niños. Yo ya no trabajo con niños hace un montón de años, pero bueno, cuando sí trabajaba con familias y niños y tal, justo les decía a los papás, cuando tú empieces a aplicar estas estrategias que yo te estoy platicando y que estamos viendo aquí en terapia y tal, va a pasar que el niño se va a empezar a portar peor. Eso es esperado, eso es lo natural y les explico el por qué, ¿no? Entonces como que cuando no hay esa explicación detrás, pues justo a lo mejor el paciente, ya sea en terapia individual o en un proceso familiar o tal, puede decir, no hombre, ¿a qué vengo a terapia? Estoy peor que antes, ¿no? Vámonos, esto no está funcionando, vámonos de aquí. Pero les explico y les hago como hasta una gráfica en un pizarrón, ¿no? Les digo, ahorita hay como caos, trifulca, va a haber un periodo donde va a haber mucho más caos, pero después viene un punto de estabilidad. Luego vamos a entrar a un punto de estabilidad y ya luego después en ese punto nuestro trabajo va a ser mantener esa estabilidad. Pero es como muy ilustrador que lo sepan y que lo menciones, Adriana, porque a lo mejor alguien puede pensar que no está en avance cuando está en caos, cuando eso significa avance. Sí, es para que se reacomode, ¿no? El Se sistema. reacomoda totalmente Tal cual. se va como reacomodando el sistema, exactamente. Tal cual. Sí, y Y que a ¿saben veces, qué? ajá, sí. ¿Saben qué? Creo que ya estamos casi en tiempo, No, ¿Verdad? no. sí, pues es que se ha puesto muy buena, se ha puesto muy buena la conversación y yo, bueno, a mí me gustaría, digo, podemos cada quien ir cerrando como nos venga bien, pero a mí me gustaría resaltar esto que se ha estado comentando acerca de la autosustentabilidad. A mí también me gustó mucho ese concepto, Nadia, y ahorita que hablábamos del reto con los terapeutas, pues a mí me parece que los terapeutas pues no estamos ahí para solucionar cosas, sino como para acompañar al desarrollo de esta autosustentabilidad, Exacto. precisamente, ¿no? Del paciente que le estaba comentando hace rato, a mí también estaba recordando la sensación tan padre de los momentos en donde él ya alcanzaba a distinguir y decía, este es mi miedo, ¿no? Este es mi deseo, esto es lo mío, ¿no? Entonces yo creo que es un momento pues muy valioso, ¿no? Y muy importante, ¿no? Cuando alguien alcanza a decir, bueno, esto que está aquí enfrente, ¿no? Que yo lo tengo como un reto, ¿no? Que mi relación de pareja sea mejor, me dé más placer, sea más feliz, sea más ordenada, más adecuada, a mi pareja también le venga bien, pues es una tarea que empieza desde acá, pues, ¿no? No algo que tiene que solucionar mi pareja para que entonces yo me sienta bien, sino que es algo que empieza desde acá y eso me parece como muy importante, ¿no? Decirlo en la conversación y que pues hay muchos métodos para esto, ¿no? Nosotros estamos hablando del acompañamiento, estamos hablando del autoconocimiento, pero bueno, pues hay muchos recursos para eso. Y también mencionaban, salió este asunto de la injusticia, ¿no? O sea, de cómo viene la sensación de la injusticia y ahí me conecto como con una pregunta filosófica, ¿no? Acerca de qué es la vida, ¿no? O sea, porque cuando decimos que es injusto, pues estamos hablando de la injusticia de la vida, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ¿qué es la vida? Y pues bueno, lo primero que yo pensaría es que yo no sé qué sea la vida, pero por lo menos sí sé que la vida no Es injusto. está acomodada a mis deseos, ¿no? O
O sea, por lo menos sí sé que la vida incluye a los animales, incluye a los, no sé, a lo natural, ¿no? Al clima, a los humanos, la vida incluye todo eso, ¿no? Y pues no creo que esté tan preocupada de mis deseos, ¿no? Entonces, la vida en sí, pues la vida es lo que es, ¿no? Y ya estas cosas que nosotros deseamos de cómo sea mejor vivir en pareja, pues creo que son un trabajo, pues, ¿no? Son un trabajo constante, un trabajo de todos los días. Fíjate que yo para cerrar, antes de que nuestra invitada haga su cierre, que bueno, nos ha encantado charlar contigo, bueno, yo me preguntaba, ¿qué le diría a Lucrecio? Sí, o sea, ese filósofo poeta que escribió esto hace siglos, que habla de aguijones, que habla de heridas, de destruir. Yo le diría, hay solución. Querido Lucrecio, dentro de varios siglos, 21 siglos, vas a encontrar a Nadia, por ejemplo, y vas a poder trabajar esto. No, yo creo que es importante el reconocer que podemos hacer cambios, que podemos avanzar, que podemos, incluso con la pareja que estamos, no tenemos que cambiar de pareja porque, caray, a esta ya le achaqué muchas cosas. No, es el trabajo, como dices, Oscar, es conmigo, ¿no? Y al trabajar eso conmigo, entonces me voy a relacionar de una forma diferente con mi pareja, que es lo que estamos hablando en este momento. Y también con los demás, ¿no? Porque, bueno, la pareja es como la persona más cercana, generalmente, y nuestra relación con los demás. O sea, vamos a caminar más ligeros, creo yo. No sé, Nadia, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente, Adriana. Creo que a Lucrecio yo también le diría, creo que con mis propios procesos, y Oscar me ayudó maravillosamente en todo eso, como que creo que hoy ya estoy en el punto medio y alcanzo a ver como los dos lados, ¿no? Ese lado del que tú hablas es el lado luz, como, no, mira, hay formas, hay maneras, tal. Pero algo que también es cierto es esto que decía Oscar, ¿no? Como al final también la vida es imperfecta y las relaciones son imperfectas, y también hay ese lado sombra. Y si no lo integramos, o sea, si no integramos como esas dos zonas, la zona, hay una zona luz que es como esta parte de la esperanza y el trabajo y tener mejores vínculos y tal, pero aún con ese trabajo no vamos a limitar a las parejas o las relaciones o los vínculos, pues de que también nadie está exento de herir, ni nadie está exento de resultar herido en un vínculo, porque somos humanos. O sea, no hay forma de que salgamos como 100% ilesos en una relación humana, porque las relaciones humanas son extremadamente complejas. Miren que hasta hay carreras que se dedican a eso, imagínense. ¡Qué caray! Pero creo que el punto interesante sería como la integración de esos dos puntos, para que si se integran, justo como dices, Adriana, no habrá necesidad de que yo diga, ay no, ya tiene 3 manchitas, órale, no, ya, que le vaya bien, yo me voy con el que sigue. A ver y si a veces latino. son 10 y ninguno es, ¿no? O sea, ahí es donde nos damos cuenta, como un paciente me decía, uy, Nadia, te llevo 7 fracasos y el factor común soy yo. Me decía, ¿será que yo soy el del problema? Y yo, pues, no sé, tú dime. No sé, ¿qué te parece a ti, no? Bueno, Exacto. Nadia, un gusto enorme charlar contigo, como siempre que tenemos la oportunidad de intercambiar contigo ideas, es un gran aprendizaje, y bueno, es muy, muy amena además la charla. Y pues bueno, agradecerte por tu tiempo, por por tu experiencia, por todo esto que nos estás compartiendo. Y pues bueno, ahora sí que si aceptas otra invitación, pues será un placer para nosotros tenerte nuevamente Pues aquí en Filos y Psique. el placer es mío, de verdad. Felicidades, Adriana y Oscar, y yo también me siento muy agradecida y muy honrada de que me contemplen para su espacio.
Felicidades, de verdad que es un espacio bien, bien rico. Ya tienen ahí varios fans entre mis pacientes, con nosotros, los del equipo y tal, porque es un espacio bien rico y creo que a la gente le hace mucha falta el que aparte del espacio que tenemos en sesión y donde intercambiamos ideas, yo creo que estos espacios suman mucho en ese sentido, pues como poder enviar un podcast como, ay, ¿te acuerdas de ese tema que no profundizamos? Ahí te va este podcast. Y qué mejor que enviarlo con personas que sabemos que van a aportar algo bien valioso, ¿no? Entonces, muchas felicidades y gracias por este espacio. Gracias. Muchas gracias, Nadia, y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias. Pronto. Sí, gracias Chao. a ustedes. Chao. Bye bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.